Bienvenidos, queridos amigos de La Voz de María, a su programa El Valor de la Vida. El día de hoy tenemos una invitada espectacular. La verdad es que no solamente está aquí como invitada, sino también como amiga mía, y se la voy a presentar. Se llama Ibel Santos. Ibel, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por invitarme. De nada, bienvenida a este programa, Ibel, el valor de la vida. Queridos amigos, ¿por qué Ibel está aquí el día de hoy? Les voy a contar que ella tiene un testimonio muy bonito de sanación espiritual. Entonces, como este programa pues también es sobre la vida y el valor de la vida, tiene mucho que ver con este valor, ¿verdad, Ibel? Totalmente. El valor de la El valor vida. de la vida tiene mucho que ver porque en la medida que tú estás sana espiritualmente, Dios puede obrar en ti y llevarte a la plenitud que Él desea llevarte y darte toda la vida que Él quiere darte para ti. ¿Qué quiere darte? Perfecto. Entonces, ¿qué les parece, queridos amigos? Si empezamos con una oración, los invito a todos a ponerse en oración con nosotros para comenzar este programa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz has reino en el mundo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes en esta tarde, que bendigas nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, que bendigas a nuestra hermana Ivette para que hable con claridad y que todos nuestros corazones, entendimiento, nosotros, los que estamos escuchando la voz de María, los que estamos aquí en este programa, podamos comprender espiritualmente todo lo que tú a través de ella quieres hacer llegar a nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente y te lo entregamos a ti, Señor Jesús, también en la compañía de la Santísima Virgen María. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. queridos amigos. Y también, antes de comenzar, yo quería recordarle a los radioescuchas que si quieren hacer una donación a la voz de María, pueden hacerlo a través de Banco de Guayaquil, Banco Pichincha, y también del lado derecho inferior va a haber un código QR. Ahí ustedes ponen con su celular el código QR, lo copian y directamente les va a abrir en la página para hacer una donación. La voz de María en estos momentos está necesitando de su ayuda para poder seguir adelante con la evangelización, así pues que apóyennos, queridos amigos de la voz de María. Así que bueno, para que tengamos siempre más invitados como Ibel que nos está acompañando aquí. Pero bueno, Ibel, tú eres consagrada, ¿verdad? Sí, Sí. sí, yo tengo 8 años ya de consagrada. Soy parte de la Asociación de Fieles de Santa María del Fiat y allí pues tengo el honor de ser consagrada laica. Soy misionera. Eres misionera laica. Laica, sí, a diferencia de mis hermanas, porque también hay una comunidad que algunos seguramente la conocerán, porque Barbarita de Keller tiene aquí un programa, el programa de San José. Es hermoso. Sí, entonces Barbarita, bueno, es parte de la comunidad de Santa María de Fía. Sí. Ellas son hermanas que viven juntas. Eh, Hay hermanas como yo y otras más que vivimos en nuestras casas, no somos parte de la comunidad, pero somos parte de la asociación. ¿Ok? ¿Y cuál fue el camino brevemente? Porque el tema es la sanación espiritual, pero brevemente cuéntanos qué te llevó a seguir al Señor y decir, pues lo dejo todo y me hago consagrada. Wow, realmente fue una historia como de 10 años hasta que finalmente yo entendí que el Señor me llamaba a ser su esposa como consagrada, ¿no? Yo tenía una vida bastante holgada, digamos. Era una mujer feliz porque tenía unos padres maravillosos, una familia muy linda, con hermanas, llenos de amor. Y a nivel del mundo, digamos, lo había conseguido todo. Llegué a ser la gerente de una empresa muy importante del país, tenía viajes, mi ropa, lujos, y realmente era feliz. Yo no soy como esos testimonios que digo yo era infeliz, no, yo era feliz. Sin embargo, la cuestión es que yo sentía que algo me ataba, que yo no era libre. Yo no entendía qué era esta libertad. O sea, qué era esta libertad que yo tanto anhelaba. Pues, por ejemplo, y algo muy chistoso, cuando yo iba al Fiat, al que queda en Olón, me tocaba pasar por Montañita.
Y yo veía pues a estos hippies que están en montañita con toda esta ropa y sus melenas y sus mochilas, y yo los veía y decía, como que yo los envidiaba. Yo, ni se bañan esto, porque es que yo los envidio. Y finalmente, pues, con el tiempo entendí que ellos eran libres. Ellos eran libres, no estaban atados a nada. Pues todo lo que necesitaban estaba sobre su mochila. Y felices. Y felices, o sea, felices, digamos felices, claro, porque también están en la búsqueda de ese Dios, a pesar de que ellos no lo saben. Entonces, eh, mi conversión empieza a partir de que me divorcio y realmente pues no sabía a quién acudir porque no quería causarle tristeza a mis padres. Y en ese dolor acudo a Dios. Acudo a Dios y voy donde un sacerdote que él me acompaña, y por mis antecedentes, pues él me indica que los antecedentes del matrimonio, él indica que tenía eh, la nulidad matrimonial, que ya el matrimonio era nulo. Entonces, bueno, brevemente voy a un retiro, y allí conozco a Dios. Allí conozco a Dios y el Señor me dice que ningún hombre me va a amar de la manera en que lo hace. Pero fue una experiencia de Dios. Fue escuchar al Señor, su voz, la claramente la escuché en mi corazón. Y desde ese instante realmente mi vida cambió y decidí conocer más de la iglesia, ir a misa, porque no iba, rezar el rosario y pues todo lo que nos aconsejan los santos padres que realicemos para llegar a ese camino, para llegar a esa santidad que a fin de cuentas es el fin último que todos debemos anhelar. Y bueno, en medio de todo esto, hasta que la iglesia se pronunció sobre la nulidad, pasaron alrededor de 10 años. Mira, nos adelantamos bastante, eran los tiempos en que la iglesia se estaba demorando demasiado, hasta que el Papa Benedicto establece que estos trámites de nulidad, por el bien de las almas, deben agilitarse. Entonces, bueno, pasaron 10 años y en estos 10 años, al inicio yo quería casarme, tener una vida, tener hijos. ¿Y tú guardabas esa nulidad? O sea, en tu vida, tú ya pensabas hacerte hermanita, pero estabas... No, para nada, para nada. Lo de registrar, hacerte carrera fue después de tu nulidad. Fue los últimos años antes que la iglesia se pronunciara sobre la nulidad. Yo realmente yo quería casarme y tener hijos. Eso era mi anhelo. Sin embargo, poco a poco, y como Dios hace las cosas perfectas, el Señor me fue enamorando. Ya, y bueno, no tengo el tiempo para contar pero sin embargo, los últimos 3 años antes de que se pronunciara la nulidad, que era alrededor de mis 40 años, yo empecé a sentir ese llamado a ser esposa del Señor. Y yo allí tuve una discusión con el Señor. Le digo, Señor, te has equivocado, soy divorciada, soy la gerente de una empresa, tengo mi dinero, tengo mis bienes, me gusta viajar, me gusta vestirme bien, así que yo no puedo ser esposa tuya, te has equivocado. Sin embargo, pues Dios nunca se equivoca. Y finalmente, pues, el 8 de septiembre del 2015, fue mi consagración. Me la recibió el padre Omar Estael, un santito que seguramente está en el cielo. Y desde allí, pues, te puedo decir que soy una mujer feliz y ahora me siento completamente libre. Ya no trabajo, ya no tengo mis lujos, sin embargo, soy libre y feliz. Me alegro muchísimo, Ivette, y qué lindo testimonio también el escuchar a Dios en oración para pertenecerle a Él. Sí. Entonces, tú eres ya consagrada desde el 2015, pero seguías trabajando. Sí, yo Tenías un cargo importante en una empresa. Cuéntanos un poquito, porque este conocimiento que tú tienes actual sobre la sanación espiritual vino por un interés tuyo. ¿Qué es lo que te llevó a conocer un poco sobre esta sanación espiritual? Sí, bueno, en principio siempre yo iba a estos retiros más para acompañar a mis amigos o a mis amigas me decían, mira, acompáñame, o también porque mi director espiritual, el padre Philip Scott, el Señor le ha dado ese don de sanación de las heridas paternas y maternas. Entonces, yo iba a los retiros, sin embargo, yo no tenía
ninguna herida espiritual por parte de papá o por parte de mamá. Gracias a Dios, pues, como te dije, yo, yo crecí en un hogar realmente lleno de amor de Dios. Entonces yo iba a estos retiros, pero sin realmente saber que tenía una herida. ¿Qué pasa? Que cuando hace aproximadamente unos 4 años atrás, un poco antes de la pandemia, unos 5 años atrás, mi director espiritual me dice, y ven, no estás avanzando, algo te pasa. Espiritualmente tienes algo. Yo digo, padre, yo realmente no tengo ninguna herida, yo estoy bien, mi padre es maravilloso, mi madre es maravillosa, con mi hermana tenemos una linda relación, ¿no? Dice, no, Ivette, algo te pasa y tienes que pedirle al Señor que te muestre qué es lo que sucede. Entonces, más por obediencia que por creencia, empiezo pues un camino para averiguar qué es lo que tenía que sanar mi alma. Y converso con una amiga y ella me dice, perdón, esas son las cosas que pasan en vivo. No te preocupes. Entonces, una amiga me dice, mira, Ivette, tú estás analizando tu vida como una persona adulta, tienes que analizarla desde pequeña y pedirle al Señor que te dé salud. Y bueno, lo que hice fue empezar a investigar qué es lo que había sucedido en mi entorno. Y allí pues me di cuenta de lo que ya sabía, que algo había sucedido con mis hermanos, porque mi papá tuvo primeras nupcias y yo a estos hermanos siempre los quise mucho, pero ellos, por ser mayores, también pobrecitos, por haber sufrido un divorcio de sus padres, eh, no me prestaban la atención o el cariño, no me daban el cariño que yo como hermana pequeña quería de ellos. Entonces, Siempre suele admirar a los hermanos mayores. exactamente, uno los admira, uno quiere parecerse a ellos, y uno quiere también tener la atención y el cariño. Entonces, me voy con todo lo que yo había conversado con mi mamá, con mi hermana, con unas amigas de mi niñez, y también con la señora que trabajaba en mi casa, y me voy ante el Santísimo con un papelito, una hojita una pluma. Y le digo, mira, señor, estoy aquí por obediencia, acá me dicen que tengo una herida, yo realmente no creo que tenga heridas, pero aquí estoy, señor. Muéstrame lo que tú me quieres mostrar y te voy a exponer mi vida desde que era pequeña, porque esto es tuyo, señor. A todo mi ser es tuyo. Entonces, En el Santísimo hiciste un recorrido de que eras chiquita. exactamente. ¿Cuántos meses te tomó esto? 1 hora. Una hora. O 2 horas. Sí. Ya, ok. Sí, fue realmente que fue puro Espíritu Santo. Le dije, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muéstrame lo que tú me quieres mostrar. Entonces, en el papel, y fue, realmente te puedo decir, el Espíritu Santo quien iba escribiendo todo lo que yo me iba acordando. Y te puedo decir que con los ojos del corazón vi cosas que para mí estaban ocultas. Entre las cosas que veo, realmente la que más a mí me impactó, digamos, y me marca, es que me veo de chiquita entrar, o sea, cuando veo no digo que soy evidente, No, nada por el estilo, sino comprende espiritualmente. comprendo espiritualmente o veo con los ojos del alma que yo voy entrando en una habitación o paso por una habitación y mi mami está hablando con una amiga. Y mi mamá muy triste le dice a la señora, imagínate que la mamá de los muchachos, de los hijos de René, dicen, yo pasé por René. Es Manavita. Okay. Los Manavitas tienen esos nombres extraños. Yeah. Entonces, le dice, imagínate, la mamá de los muchachos dicen que los hijos del doctor Denner son guapos e inteligentes y que mis hijas, o sea, mi hermana y yo, van a ser feas y tontas porque si ellos son guapos e inteligentes es por ella, no por orden. Y eso a mí, en ese momento, yo sentí, mientras lo recordé, mientras lo recordé como un dolor en mi corazón. Y me di cuenta que a partir de ese momento yo creí que yo era fea y tonta. Y crecí toda mi vida así.
Tanto así que a mí no me gustaba salir en fotos. Cuando me tomaban los exámenes, yo sentía siempre que iba a salir mal. Cuando hacía a pesar de yo haber llegado muy alto, gracias a Dios, en mi carrera profesional, cuando a mí me hacían estos exámenes psicológicos o estos exámenes para ver tu nivel de profesionalismo, bueno, Alicia, yo siempre tenía miedo a salir mal. Salía bien, siempre salía bien calificada, pero yo siempre pensaba que iba a salir mal. Entonces, ahí me di cuenta que esa fue mi herida, y que yo a partir de eso había hecho una promesa. O sea, de la herida que fue haber escuchado esa conversación, que obviamente fue un descuido sin querer de mi madre, que también de mi mamá. A partir de esa herida causada por eso que yo escuché, se formó una mentira. Que yo era fea y tonta. Y a partir de esa mentira yo hice la promesa. Yo les voy a demostrar a todos que yo soy inteligente y que soy bonita. Listo. Aquí yo quiero recalcar algo porque si tú siempre estuviste de la mano del Señor. No, No, pero para esta sanación, para sí. la sanación sí. Sí, el padre, tu director espiritual te dice, no estás avanzando, tienes una herida. Correcto. Y tú obedeces. Correcto. Aún sabiendo o bueno, pensando en ese momento que no tenías ninguna herida. Entonces tú dices, bueno, voy a obedecer. Mira lo importante que es la obediencia. Así es. Y en humildad te vas al Santísimo, donde el Espíritu Santo te sopla al corazón tu herida. Correcto. Y ya tú detectas esta herida. El demonio tú me lo contabas, que el demonio tiene diferentes formas de herir a la persona a través de la inteligencia De la memoria o la voluntad. o la voluntad. ¿Qué tipo de herida fue esta? Bueno, solamente voy a hacer un alto sobre la primera pregunta que me hiciste. Yo antes no seguía al Señor, yo no estaba en la iglesia. Yo conozco al Señor recién a los 34 años, que es cuando yo me divorcio. Allí conocí al Señor. A partir de eso, pues, empecé a tratar de seguir este camino que el Señor nos da con tanto amor. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, sí, efectivamente el demonio utiliza estas heridas, porque las heridas pueden causarse debido a dos situaciones. Una, por la falta de algo que la persona espera. Por ejemplo, un niño espera que su mamá le diga, eres bonito, eres lindo, qué bueno que eres, cómo te amo. Si el niño no escucha eso, la falta de esas palabras de amor, esos gestos de amor, pueden causar en el niño sentirse abandonado o rechazado. Entonces, esa es una herida. O también puede ser causada por que algo se haga a la persona. Por ejemplo, yo cuento un chisme tuyo y digo que tú eres infiel a tu marido. Entonces, a partir de eso, a ti te empiezan migrañas. Entonces, las heridas pueden ser causadas por algo que la persona espera recibir y no recibió, o por algo que la persona recibió y le hizo daño. Ya, entonces, a partir de eso, el demonio siembra en las potencias del alma, inteligencia, voluntad o memoria, una mentira. Y en tu memoria sembró una mentira. En mi inteligencia sembró la mentira de que yo no era ni inteligente ni que era bonita. ¿Ya? Entonces, en la inteligencia, en la voluntad esta herida puede causar rechazo, temor, inseguridades o dudas. Eso es lo que sucede en la voluntad. En la memoria, la persona piensa que este evento es mucho más grande de lo que realmente era. ¿Ya? Y en la inteligencia se introduce la mentira. Es decir, la mentira se introduce en la inteligencia de la persona. ¿Y por qué no llamarlo herida psicológica? Es una pregunta nada más. Es que sí, se produce, a ver, cuando hay herida de cualquier tipo, a nivel, digamos, emocional, por llamarlo de alguna manera, hay una herida tanto
en la psiquis, en el cerebro, como en el alma, porque acuérdate que nosotros somos cuerpo y alma, somos cuerpo y alma, y no es que por un lado el cuerpo y por otro el alma, somos cuerpo y alma. Entonces cuando tienes una herida o se produce una herida, en tu psiquis también es el alma. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que vive por años en el psicólogo, pero no sana. ¿Por qué? Porque puede ser que la psiquis esté sanada, pero su alma aún tiene esa herida. Entonces, realmente, o por ejemplo, también hay personas que viven confesándose de lo mismo, que viven yendo al Santísimo por determinada situación y nunca sanan. Primero, Dios siempre sana. Ya, siempre sana y Dios obra maravillas, hace milagros. Sin embargo, nosotros también somos cuerpos. Hay situaciones que ameritan el acompañamiento de un psicólogo. Okay. Entonces, si hay un trauma muy fuerte, como por ejemplo una persona que ha sido violada o una persona que fue abandonada por su papá, esas son ya situaciones extremas que sí necesitan el acompañamiento tanto de un psicólogo como de un sacerdote para tener esta doble sanación, tanto a nivel psíquica como a nivel espiritual. Es decir, que si nuestros radioescuchas quieren sanar en el Santísimo, no tienen que olvidarse de ir de la mano del doctor. Esa es tu recomendación. En el caso Dependiendo de la situación. Ahora, hay que ver también, el Señor, Dios obra cuando quiere y como quiere. Entonces pueden ser situaciones o heridas tan violentas que han sido sufridas por una persona, pero si el Señor quiere sanarlo a través del Santísimo, el Señor lo va a sanar. Sin embargo, también hay que recordar, y esto lo dice en Eclesiastés, en Eclesiástico, perdón, hay situaciones donde sí también se necesita la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra. Entonces, mira, aquí lo tenemos en Eclesiástico 38, honra al médico por los servicios que presta, que también a él lo creó el Señor, del Altísimo viene la curación. El Señor ha creado medicinas en la tierra y el hombre prudente no las desprecia. Con las medicinas, el médico cura y elimina el sufrimiento. Con ellas, el farmacéutico prepara sus mezclas. Entendidísimo, entendidísimo, porque sí me ha tocado, Ivette, te lo comento, sobre todo en la parte psicológica, ¿no? Tener dos casos de amigos que no llevaban a familiares que tenían que ir donde el psicólogo porque Dios les iba a sanar, en el Santísimo se iban a sanar, y la verdad es que como tú dices, el Señor siempre sana, pero a veces no sana, no puede serlo totalmente porque no te ayudas con lo que tú acabas de leer, porque la ayuda viene del Altísimo y pone las causas segundas, ¿no? Como son las del psicólogo. Entonces, siempre como que podemos buscar que vaya de la mano con la ciencia, con lo que Dios nos ha regalado. Claro, digamos que las excepciones son esos milagros de sanación total, porque hay personas que con solo ir a Lourdes, o con solo ir a visitar un santuario, o con solo estar ante el Santísimo, se sanan en cáncer. Pero esas son situaciones extraordinarias. Las situaciones normales, las tuyas y las mías, es la necesidad de un seguimiento tanto a nivel médico y sobre todo, anteponiendo todo la oración. La oración. Ahora, sigamos. Vamos a ver todo el conocimiento que tú tienes para darnos el día de hoy, pero vamos haciéndole la mano a tu testimonio. Entonces, se produjo una herida. Exacto, se produjo una herida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que al momento en que yo crezco y ya pues me toqué la universidad y mi trabajo profesional, yo me convierto en una mujer completamente vanidosa y soberbia. Porque yo necesitaba, y yo siempre andaba nítida, maquillada, arreglada, el pelo planchado, bueno, en esa época rizado, lápiz de labio rojo, ¿no? La ropa me la planchaba 2 veces al día. En la mañana, cuando venía a comer, me la volvía a planchar y de ahí salía, me bañaba y salía. Entonces, yo tenía que estar nítida. Y luego, a nivel profesional, era una persona completamente competitiva. Yo tenía pues que demostrar siempre que era la mejor, tenía que cumplir las metas. Si me tocaba hacer un stand en una feria, pues el mío tenía que ser el mejor e impecable. Y eso hizo que en el tiempo yo me fuera fracturando, porque le estaba sobreexigiendo demasiado a mi cuerpo. Y obviamente como en toda
personas en toda profesional, llegan momentos de crisis a nivel laboral, llegan momentos de pruebas, pero yo durante estos momentos jamás nadie se enteraba de lo que estaba pasando conmigo. Yo seguía siendo pues la persona impecable y mi trabajo pues lo trataba siempre de hacer lo mejor posible, es más, excediendo pues las expectativas de las otras personas y las mías. Y eso hizo que en el tiempo, tanto estrés acumulado, yo tuviera burnout. El burnout es el síndrome del cerebro gastado. Okay. Síndrome del cerebro gastado. Ajá. Bueno, digamos, los síntomas de esta enfermedad es que el cerebro como que se desconecta, empieza a producirse insomnio, la persona se pone irascible, hay una crisis a nivel de el sistema nervioso, empiezan a temblar las manos, se te acaba la creatividad. Si tú tenías un ritmo acelerado por hacer las cosas, ya no puedes hacerlo al mismo ritmo, no puedes pensar, no puedes conectar ideas, se te olvidan los nombres, inclusive a mí se me empezaban a derramar los líquidos cuando cogía, se me movía, se me caía el brazo, o a veces tomaba y se me caía el líquido que estaba tomando, porque mi sistema nervioso ya llegó a un punto que ya no pudo más y hizo caput. Ya, entonces yo voy, en medio de esto, me decían, lo que tú estás deprimida, y yo no puedo estar deprimida porque yo me siento bendecida, porque tengo un buen trabajo, porque primero que todo yo soy la hija de Dios y soy esposa de Cristo, yo no puedo estar triste, no puedo estar deprimida. Entonces, finalmente una amiga también del FIA me hace un estudio psicológico, una valoración psicológica y me dice, oye, aquí se nota que tú estás deprimida. Yo digo, pero si no estoy deprimida, me dice, mira, te aconsejo que vayas a un psiquiatra porque quizás te pueda ayudar, porque si estás teniendo insomnio, algo te está pasando. Y yo, psiquiatra, yo no voy a un psiquiatra. El psiquiatra no, yo no voy a un psiquiatra. Y el psicólogo yo vine fue para mostrarles a todos que no estaba loco. Entonces me voy y finalmente me hago otro examen con otro médico. Aquí quiero hacer una pausa y ver, también para ayudar a todos los radioescuchas que de repente pues tienen este temor de ir al psicólogo, ¿no? Y tú dijiste algo, ¿no? Yo quería mostrarle a todo el mundo que yo no estaba loca, pero la psicología es un abanico inmenso que entiende y comprende el porqué del comportamiento del hombre, no necesariamente entra en el campo de esquizofrenia o locura, eso, sino es, y muchas veces lo que necesitamos es corregir comportamientos, hábitos, costumbres, ¿verdad? Y es muy interesante cuando el psicólogo te dice el porqué de la causa de ciertos problemas o cositas que uno quiere mejorar y de verdad uno enseguida en la corrección tiene una mejoría. Es correcto. Y por último, si uno tiene alguna enfermedad mental, es bueno saber conocerla para poderla tratar. Totalmente, totalmente. ¿No? Entonces, bueno, yo en este afán de mostrar que no estaba loca, me voy donde un neurólogo para que me haga un examen de apnea del sueño, porque yo pensaba que tenía apnea del sueño. Y este médico me dice, a ver, usted no tiene apnea del sueño, usted lo que tiene es insomnio. Y si usted tiene insomnio, está irascible. Y si usted está teniendo estos síntomas, usted debe ir al psiquiatra. Porque así como usted va al gastroenterólogo si le duele el estómago, o al oftalmólogo si tiene un problema en el ojo, de la misma manera, si usted no está durmiendo, algo está pasando en su cerebro que no la deja dormir. Entonces ya finalmente, pues, por obediencia, y ahí sí fue por obediencia, porque voy donde el psiquiatra y el psiquiatra me manda pues ya la medicina y ahí nuevamente obra de Dios. Un tratamiento de burnout o de síndrome de estrés postraumático o síndrome de cerebro desgastado tarda en sanar 1 año o 2 años. Durante este tiempo, mientras a mí me daban la medicina, yo recibí la medicina, que eran unas gotitas, yo estuve yendo al Santísimo. Y fue el Señor quien me sanó y también pues a través de la medicina. El tiempo ante el Santísimo, porque ante el Santísimo uno descansa en el Señor. No, su alma descansa en Dios, su mente descansa en Dios. Entonces,
el Señor me da esta paz en el Santísimo y luego, a través de la medicina, mi cerebro empieza a regularse. ¿Ya? Entonces, un tratamiento que debió haber sido largo, yo apenas en 4 meses me sano. Porque Dios es bueno y generoso. Entonces, todo esto yo lo uno y voy al punto. ¿Cómo descubro que tenía esta herida espiritual en el Santísimo? Y me doy cuenta que finalmente yo me enfermo de burnout por esta mentira y por esta promesa que yo me había hecho de ser linda, de mostrarme linda e inteligente en el resto. Entonces, el Señor me sanó completamente de esta herida que es lo que evitaba, que yo me entregara con plenitud a las demás personas. Como yo me sentía tonta, evitaba hablar mucho con la gente. O a veces quería mostrar que sabía demasiado y me mostraba soberbia, cuando realmente lo que yo tenía era un hombre sin mamá, era miedo. Y también el hecho de sentirme fea hacía que muchas veces no me relacionara con el resto de personas porque me sentía menos. La gente no lo notaba, porque la gente pensaba que yo era pedante, pero realmente en mi interior eso era lo que era, que estaba sanada. Y yo que soy amiga de Ivette, queridos amigos, yo les puedo decir que hasta el día de hoy yo le digo, ay, qué linda que es Ivette, me encantaría porque te vistes lindo, te maquillas precioso, ya no lo haces con el sentido que lo hacías anteriormente, eres libre, como tú mismo lo dijiste, o sea, soy libre, pero igual es algo que admiro y me gusta. Me encanta, me encanta. Yo siempre le digo a Nicolás, le digo, qué lindo que se escribe, me encanta. Bueno, ¿cómo no voy a ser linda si soy la hija del rey y la esposa del Señor, la esposa de Cristo? Entonces, obviamente, Dios hace prodigios, Dios hace maravillas. Sí, gracias. Bueno, entre paréntesis, son paréntesis, sí, gracias. Bueno, entonces, allí, habiendo tenido esta sanación, me empecé a tratar de conocer más de esto. Porque por lo general cuando hay estos retiros de sanación se hacen las heridas paternas o las heridas maternas y no este tipo de, estas sanaciones que podrían, o esta sanación de estas heridas que podrían parecer más pequeñas, pero que igual te limitan en la fecundidad que te quiere dar. Entonces, a partir de esto, digamos que ya tuve una vida más plena, más libre, y ya no tenía esa imposición de quererle demostrar nada a nadie. Esa imposición que yo mismo me había puesto. Ya el Señor puso en mí la verdad de que yo era una hija amadísima de Dios y bella porque, y maravillosa porque todos los hijos de Dios son hermosos. ¿Lo consultaste con tu director espiritual? Sí, sí. Te digo, por supuesto, y a partir de eso, pues, también continuamos trabajando de la mano porque a pesar de que había tenido yo esta primera sanación, todavía sabíamos que había heridas, ya porque, ¿qué es lo que pasa, bebé? Nosotros, por el pecado original, estamos heridos y seguiremos siendo heridos y seguiremos siendo sanados hasta el final, cuando nos encontremos con Dios. Cuando nos encontremos con el Señor allá en el cielo, si es que llegamos, y Dios nos da la gracia, pues nosotros nos esforzamos bastante, pero sobre todo la gracia, allí será que ya no tendremos más heridas y seremos tal cual Dios nos creó. Pero mientras tanto, tenemos heridas que ante Dios tenemos que sanarlas. Dios nos quiere sanar. Hay un versículo hermoso en Isaías que quiero compartirlo, porque nos dice, nos invita a buscar esta sanación. ¿Qué es lo que dice? Isaías 61. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza. Entonces la buena noticia es que Dios nos quiere sanar. Todos estamos heridos, ya sea por heridas grandes o heridas pequeñas, quizás a veces discusiones con los hermanos. El demonio toma eso y lo encapsula en el alma para que allí en el corazón con ese corazón herido tú no te puedas desarrollar como Dios quiere.
Perdón que te interrumpa, Ivette. Te escucho hablar de cuando yo era pequeña, los hermanos, las heridas, de acuerdo a tu conocimiento, se producen más en la niñez, en la adolescencia, a toda edad. Toda edad se puede producir una herida. Inclusive, te digo que la última experiencia de sanación que el Señor ha querido darme es una herida que fue causada ya en la etapa adulta, a los 40 años. Fue por causa de una persona a quien yo le había confiado muchas cosas a nivel espiritual, y esta persona pues lamentablemente no cumple con ese nivel de confianza que yo le había aportado y cuenta lo que yo le había compartido. Y eso, a partir de eso me causó una herida muy grande por la que yo ahora entiendo que yo empecé a sentirme como que no era digna de estar en oración con Dios, de estar cerca de Dios. Que ojo, nadie es digno porque Dios es grande, ya, pero Dios nos ama así tal y como somos y nos recibe con nuestra miseria porque Él es misericordioso. Entonces, el Señor, te digo, hace un mes, tiene que haber sido un mes, tuve una linda sanación en un retiro muy lindo que acabé de estar lo hice en un retiro virtual en John Paul Healing Center. John Paul II Healing Center es un centro de sanación Juan Pablo II que está en Tallahassee, Florida. ¿Ya? Que gracias a Dios también da la facilidad que tú lo puedes hacer por internet. Entonces te conectas de manera virtual, online y en vivo. Y el Señor pues obró esa sanación. ¿Tú consideras que si tuviste tu primera sanación, tú físicamente ahora estás mejor, puedes descansar mejor? Aparte de la medicina o de la parte de los médicos, que es muy importante, has descansado, tu cuerpo ha descansado más. Totalmente. Bueno, ya a partir que me sané, yo pongo la cabeza en la almohada y creo que a los 10 minutos me duermo. Bueno, hay ocasiones que sí estoy con demasiado estrés, con demasiadas preocupaciones que no debería ser, pero a veces también caigo en esa tentación de es la de toda tu vida. Sí, pero también la falta de fe, que el Señor me aumente la fe. Entonces, pero en la mayoría de los días yo duermo plácidamente. Y sí, me he sanado de eso, que realmente, del insomnio, de la ansiedad que tenía. El Señor ha ido obrando, sí. Me gusta y por eso es que ahora no es que digo que te dedicas pero sí quieres difundir un poco esta sanación espiritual porque ves que el Señor obra. ¿Verdad? Sabes que como lo escuchaba justamente en un video de este centro Juan Pablo II, Centro de Sanación Juan Pablo II, lo que motiva a hacer sanación es el amor. ¿Ya? Primero el amor a Dios, saber que Él quiere que lleguemos a nuestra plenitud para llegar a Él, ¿verdad? Y por un lado también el amor a las almas. Hay tanto dolor en las almas ahora. Divorcios, infidelidades, niños abandonados, lamentablemente niños jóvenes que han sido abusados sexualmente. Hay tanto dolor en el ser humano que se necesita esa sanación espiritual. A veces reciben la sanación psicológica, a veces, no siempre, porque la mayoría hay mucha gente que se rehúsa, ¿ya? Pero esta sanación espiritual es tan importante. Y qué lindo que hay personas pues que pueden acudir a un sacerdote que tenga el don de sanación. Bendito sea Dios y que los hay, porque el Señor ha dado este don maravilloso a ciertas personas, a sacerdotes, a laicos. Por ejemplo, creo que este fin de semana, la próxima semana, Mercedes Hidalgo va a dar un retiro de sanación espiritual. Creo que es el sábado, no sé si esto es la próxima, y Mercedes pues, ha recibido ese don. Y yo estaba en los retiros de Mercedes y son tan bonitos, tan hermosos y se producen sanaciones. ¿Ya? Entonces, pero hay
tanta necesidad ahora en el mundo, tanta necesidad que digo, bueno, Señor, desde lo que yo pueda ayudar, permíteme ayudar. Soy una herramienta medio patidifusa, puede ser que no haga las cosas, no pueda hacer un acompañamiento perfecto, Señor, pero tú sí eres perfecto. Así que si tú quieres utilizarme como herramienta, Señor, utilízame como canal. Entonces, sí, si alguien me pide que los acompañe en un proceso de sanación, estoy acompañando. De hecho, estoy acompañando a 3 personas en este momento. Y me sorprendo. Después de cada oración me sorprendo porque a veces, o sea, voy a la oración diciendo, Señor, no soy nada, no sé hacer nada, tú óbralo todo, ven Espíritu Santo. Y me maravillo cómo Dios les muestra a las personas situaciones que deben ser sanadas y cómo Dios las sana. ¿Y tú estás de la mano de un sacerdote? Claro, yo estoy con mi director espiritual, siempre con mi director espiritual, que es el padre Philip Scott, y obviamente pues él, a ver, ¿qué es lo que pasa? Primero soy consagrada, primero soy consagrada y eso pues, digamos que ha despertado más en mí esa maternidad espiritual, porque la consagrada, ser esposa de Cristo, ve a todas las almas como a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que quiere toda madre? De sus hijos también. Que sus hijos también que estén sanos. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. He entendido que el Señor me quiere para esto. Y el padre Philip pues también me dice que sí, que ese es mi llamado, ese es mi llamado. Pero hacer los acompañamientos pequeños por el momento. Yo no sé a qué Dios me llame en el futuro, porque Dios siempre me sorprende. Sin embargo, ahorita, si alguien me pide un acompañamiento, lo hago con todo mi cariño. Y ver, antes de terminar, tenemos unos 10 minutos, 15, más o menos. ¿Qué otros síntomas? Porque tú dijiste, retomando un poquito lo que hablamos anteriormente, pues la persona niega, ya no se da cuenta, tiene miedo, a veces puede tener emociones o sentimientos negativos hacia otras personas, hacia sí mismo. Hay agresividad, hay De todo. Mira, algunas formas de las heridas, de la puede ser tristeza sin causa aparente, rechazo de sí mismo y de los demás. Nuestra persona no se gusta o no quiere a los demás o no quiere estar con el resto, hay desesperanza, hay temor obsesivo, temor obsesivo. o sea, todo te da miedo. Ajá. La lluvia, los bichos, Caminar por la calle sola, okay. coger un bus sola. Son temores que no, una persona adulta no debería tener. Sin embargo, algo hay allí que le está impidiendo que la persona pueda moverse libremente. ¿Ya? Y también las enfermedades que médicos no encuentran su causa. ¿Ya? Entonces, en este último punto, hay un profesor, Bessel van der Kolk, que es un profesor de psiquiatría de la Universidad de Boston y de la Universidad de Harvard, que él ha establecido a nivel científico de que nuestras heridas, traumas, estrés, en la mayoría de los casos se somatizan y se van registrando en la memoria y esto causa enfermedades. Entonces una persona, por ejemplo, puede tener migrañas que no se curan, otras personas pueden tener fibromialgia y que no encuentran el motivo, el cáncer al estómago o un cáncer difuso que no encuentran su origen. Y bueno, esto de aquí nos lleva a saber de que estas heridas que están registrándose a nivel psíquico y a nivel espiritual pueden también impedir que tú tengas una buena salud. ¿Ya? También hay otro ejemplo del padre Emiliano Tardif. Él cuenta que una vez, bueno, la gente se le acercaba y le decía, padre, sáneme. Y él decía, no, yo no sano, que sane Dios, pero además yo no voy a sanarte la enfermedad. Le vamos a pedir al Señor que te muestre en qué instante empezó la enfermedad. ¿Qué hizo sacerdote? Es divino el padre Milán Tardif. Entonces, él cuenta un ejemplo, contaba un ejemplo de que una mujer tenía asma. Y que ya no podía más. Entonces le dice, Padre, sáname. Le dice, a ver, vamos a pedirle al Señor que te muestre el instante cuando empezaste tu asma. Entonces el Padre empieza a orar y el Señor le muestra a esta señora que su asma empezó el momento en que una vecina le dijo que ella estaba embarazada
pero ese hijo no era de su esposo, sino del vecino. Y a esa señora eso le produjo un ataque de ansiedad, una preocupación tan grande, y a partir de eso le empezó su asma. El padre hace oración con la señora, pidiéndole que a Jesús que le sane ese instante, que le acompañe en ese instante que sufrió ese trauma o ese choque tan fuerte, y la señora nunca más tuvo ese ataque de asma. Entonces, bueno, otro ejemplo de que las heridas en el alma pueden ser causadas también de adultas y no necesariamente son por cosas gigantescas. Pueden ser por cosas tan absurdas como el chisme de una vecina. Por eso es tan importante cuidarnos lo que hablamos. La boca puede causar muchísimo daño. Entonces, cuidar las palabras porque a través de las palabras podemos causar daño a las demás personas. Si una persona nos está escuchando, una madre, algún hijo enfermo, que dice, bueno, ya, yo quiero, es nuevo lo que estoy escuchando, no tengo absolutamente idea de nada, cómo empezar, qué hago. Bueno, ya hablaste del Santísimo, has hablado de sacerdotes o laicos que tienen este don, pero una guía, bueno, yo quiero ver, de repente si tengo alguna herida, ¿qué hago? ¿Qué leo? Bueno, hay estos retiros que te digo, lamentablemente son en inglés, pero los de John Paul Higgins, Juan Pablo II, Instituto de Sanación. Sin embargo, pueden ir al retiro de Mercedes Hidalgo, que Mercedes Hidalgo, el Señor le ha dado un don maravilloso. Eso es lo primero que podrían hacer. Podrían ir a este retiro que se va a dar en las mismas instalaciones de Radio María. Sin embargo, si no hay la oportunidad de ir a un retiro, recordar que siempre Dios sana, es Dios el que sana, es Dios el que obra milagros, a partir de los sacramentos, confesión y Eucaristía. Entonces, si estás enferma, ¿qué es el mejor consejo que te puedo dar? Anda, primero pídele a tu director espiritual que te acompañe o a un sacerdote que te acompañe, dile que vas a empezar un proceso de sanación. Pero, ¿qué pasa si el sacerdote no cree en esto? Me busco otro sacerdote. Hay muchos sacerdotes que no creen, ¿te ha tocado? Sí, pero igual le digo, bueno, padre, acompañe. Igual acompaña. O sea, me confieso. Okay. Igual, padre, mire, me confieso de que tengo esto, me confieso de esto y esto. Porque lo principal es el sacramento de la confesión. Ya Dios sana a través del sacramento. Okay. Entonces, te confiesas, antes de iniciar el proceso, si el Padre te quiere acompañar, bendito sea Dios, y si no puede hacerlo, pues pide al Espíritu Santo que te acompañe, ¿ya? Luego la persona puede reconstruir su vida, o sea, la historia de su vida, conversar con su mamá, qué le pasó de pequeño, con su abuelito, con los tíos, con los hermanos. Está bien para esto tener un cuaderno y ir anotando. Si quieres, simplemente te lo vas recordando. Y bueno, con todo esto, digamos, con un recuento, te vas ante el Santísimo. Preferiblemente hacerlo ante el Santísimo expuesto, porque ahí está el sol que baja de lo alto y pues esos rayos del sol te queman y te sana. Entonces allí pedirle al Señor que demuestre el instante en que la herida fue causada. Invocar al Espíritu Santo. Pueden empezar con un salmo que es hermoso, que es el Salmo 139. Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces, sabes cuando me siento y me levanto. Mis pensamientos percibes desde lejos, de camino acostado tú lo adviertes. Familiares son todas mis sendas. Entonces, pueden empezar leyendo este salmo y luego pedirle al Señor antes que nada, pedirle al Espíritu Santo que te acompañe en ese momento de oración, que te ilumine, que te guíe, que ilumine lo que está oscuro, que sople aquello que está cerrado, que abra lo que está oculto, ¿ya? Y luego, pues, leer el Salmo y de allí decirle, Señor, muéstrame este lugar o este momento en que me causa batalla o en mi vida, ¿qué es lo que me está impidiendo crecer? ¿Qué es lo que me está impidiendo, Señor, ser todo lo maravilloso que tú quieres que yo sea? Y el Señor te lo va a mostrar. El Señor te lo muestra y puedes empezar a escribirlo
lo que el Señor te va mostrando. Si no quieres escribirlo, simplemente pues lo vas poniendo en tu corazón y le pides al Señor que ese instante que te muestre, donde el momento donde se mostró la herida, que te muestre que Él estuvo junto a ti. Y tú vas a ver cómo el Señor sufrió tanto como tú sufriste, le dolió tanto como tú sufriste. Y luego le pides al Señor que te muestre cuál fue la mentira que se introdujo a partir de esa herida. Y luego, ¿cuál es la promesa que tú hiciste a partir de esa mentira? La actitud que tomaste, el pensamiento que adquiriste, todo lo que te cambió en ese momento para combatir esa mentira. Esa mentira, exactamente. Yeah. Y después le pides al Señor que te ponga la verdad. ¿Cuál es la verdad de ti? Que tú eres amado, de que eres amada, de que eres hermosa, de que el Señor siempre te ha acogido, de que eres valiosa o que eres valioso. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo obra. Es algo tan sencillo y vas a ver cómo el Espíritu Santo obra. Y a partir de eso, la mejor recomendación es que continúes confesándote, porque, por ejemplo, vas a descubrir que tenías muy enraizado el pecado de la soberbia, el pecado de la vanidad, o quizás el pecado de la lujuria. ¿Ya? Entonces, vas y te confiesas y comulgas. Realmente lo más maravilloso que yo te puedo recomendar es que si quieres hacer un proceso de sanación es que vayas a misa diaria, recibas el Santísimo, perdón, la Eucaristía todos los días y por lo menos te confiesen una vez por semana. Que vamos a hacerlo y ver. Ahora que hablabas de la lujuria, he estado escuchando también un testimonio de lujuria, un testimonio que vi por internet. Y las heridas no solamente te las meten a través de amigos, de tu esposo o de tus hijos, sino también a través de los medios de comunicación, la prensa, la publicidad. Ahora que decías esto, ¿no? ¿Cuánta lujuria no se vende por internet? Se vende haciéndole creer a las mujeres, por ejemplo, que necesitan cirugías estéticas, ya, implante o el pelo, ¿no? Que te lo tienes que repetir. Estas mentiras también te entran por todo lo que tú puedes ver, anuncios publicitarios, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y estar atento, ¿no? Rechazar esto, ¿se puede rechazar? Sí, yo veo que hay cosas que no me convienen y digo, no me quiero creer la mentira que me quieran vender. Sí, solamente, bueno, una pequeña aclaración que alguna vez se la pregunté a un sacerdote, ¿no? ¿Está mal hacerse cirugías plásticas? Y él me dijo, mira, no, si tú te quieres ver bonita para tu esposa o te molesta, las orejas las tienes muy salidas, te lo puedes hacer. El pecado está cuando tú ya te haces 200 cirugías. Claro, O si tú te quieres pintar el pelo, perfecto, píntate el pelo porque te quieres ver bien, te quieres ver bonita. El exceso, ya lo malo está cuando tú eso lo conviertes en un ritual que si tú no lo haces no sales de tu casa. Entonces ya el exceso es el pecado y cuando ya se cae tu vanidad. Pero sí, efectivamente, las redes sociales sobre todo están siendo un arma muy utilizada por el enemigo y hay que tener muchísimo cuidado como padres. Justamente la semana pasada vi el testimonio, no el testimonio, sino una entrevista que le hacen a una chica, es una chica que se llama Chloe, ella es creía que era transgénero, ¿ya? Y finalmente se mutila las mamas y ya luego en el tiempo se da cuenta que ella era mujer y que quería tener hijos. Entonces ella dice que cayó en eso porque las redes sociales le mentía la idea de que la mujer ideal tenía estas medidas, cumplía estas definiciones, y ella se daba cuenta que ella no podía cumplir esas medidas, ni lo que las redes sociales le decían, y empezó a odiar su cuerpo. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales, y algo importante también que a mí me causa muchísima pena. Veo a los niños, y inclusive hasta en la iglesia, que los papás le dan el celular. Ajá. Y a los niños eso uno les causa adicción. Y segundo, ¿cómo controlas lo que está viendo tu hijo? Los chicos actualmente, desde los 7 años, ven pornografía. Entonces, un niño que ve pornografía se le produce una herida, que es la herida de la vergüenza.
¿ya? Entonces, el niño luego, por esa deformidad, que por eso ese sexo que no está hecho conforme a lo que Dios nos ha regalado dentro del matrimonio, el niño, por un lado, tiene vergüenza y se le queda la herida de la vergüenza, pero también le quedó la herida en su ojo y luego, pues, no va a poder tener una relación, ya sea enamorado o luego de matrimonio, como Dios quiere, porque quedó en su corazón esa herida. Claro, y la imagen de la mujer ya la veía diferente. Y la imagen de la mujer es la distorsionada completamente como un objeto sexual y no como un regalo que Dios le ha dado a ese hombre. Y también es interesante, no lo sé, no sé si tú lo sabes, es muy difícil saber por qué a ciertas personas lo mismo, no todo el mundo le causa la misma herida por lo mismo, ¿no? Estos chicos que tú dices en pornografía y todo, va a haber uno que se vaya a poder salvar. Las mujeres que ven esto y que no, que me tengo que hacer la cirugía. No estamos hablando estamos hablando ya de cuando ahí va a haber una herida o algo. A algunos les va a tocar de diferentes maneras. Sabes que lo fundamental es papá y mamá. Si tú tienes dentro de tu hogar a papá y mamá juntos, que te den la educación, el niño ya cuando crece va a tener las herramientas para defenderse. ¿Qué es lo que pasa? El papá es como la columna vertebral en el niño, le da la seguridad, le da la protección. Y la mamá es como el corazón. La mamá es la que le enseña al niño a interrelacionarse, a tener caridad, a tener empatía. Entonces, cuando un niño ha sido criado dentro de un ambiente de amor, dentro de un matrimonio sano, el niño tiene pues esta posibilidad en el futuro, ante cualquier situación que lo agreda, ya va a saber cómo enfrentarlo en función de lo que recibió de su niñez. Ahora, aquí voy a hacer un alto, ¿no? ¿Qué pasaría? Me vas a decir, no, pues, pero yo soy divorciada. Tenemos Ya, que yo soy divorciada. Entonces, sí, lamentablemente hay situaciones que llevan a un divorcio. Sin embargo, la mujer o el hombre deben de ser tan inteligentes y sobre todo tan amorosos de saber que primero está el hijo. Entonces deben de buscar que a pesar de que estén separados, decirle al niño, mira, esto es un problema de papá y mamá, no tiene nada que ver contigo, mijito, te seguimos amando. Y que papá y mamá siempre estén presentes en el hogar, siendo el papá la columna vertebral y la mamá el corazón, para que este niño nazca, siga creciendo de manera sana y no sea herido de manera grave. Y también, Ivette, me surgió la idea también de que si tú no quieres herir a tus hijos, también buscas ayuda en el caso que tu matrimonio no esté bien, tengan algunos problemas, porque vas a proteger más a tus hijos. Como tú decías, yo soy una madre espiritual, quiero que todo el mundo esté bien. ¿Qué más la madre de sangre y el padre de sangre que quieren que sus hijos estén bien? Si ven que algo pasa en su matrimonio, alguna mala relación con algún hijo, es bueno también que busquen ayuda, que vayan al Santísimo y también pues si se necesita ayuda de un médico, ¿no? Porque es difícil, es complicado sanar las heridas espirituales. Muchas gracias, Ivette. Ha sido un testimonio y una enseñanza muy bonita, de verdad. Le va a servir y va a ayudar a muchas personas que nos están escuchando en este momento. Te agradezco. Lamentablemente estamos ya sin tiempo y quiero que tú cierres la oración final para despedirnos de nuestros amigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu, te amamos. Ven Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, derrámate sobre cada radio oyente, derrámate sobre cada corazón que está anhelando de ti. Y te pedimos, oh Espíritu Santo sanador, que sanes los corazones heridos y que des libertad a los corazones que están presos y rotos. Y pidamos intercesión especial de nuestra Madre Santísima, para que sea ella que con su tierna mano nos acompañe durante hoy y siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos amigos de La Voz de María, por escuchar nuestro programa. Nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias, Ivette, por acompañarnos. Gracias. Hasta luego, queridos amigos.